La FIFA anunció esta semana los premios económicos por participar en el Mundial de Clubes 2025 y no son ni 50 millones de dólares, ni 30, ni siquiera se acerca exactamente a esa cifra y por eso hoy vengo a contarles qué fue lo que sucedió, por qué existió durante tantos meses el rumor de que era tanto dinero y por qué es que al final es menos. Bueno, y es que, como les estaba diciendo, desde que se anunció el Mundial de Clubes en 2023 o incluso un poco antes, cuando existían los rumores de que se iba a disputar esta cita mundial, empezaron a figurar ciertas cifras de cuánto se podían llevar los equipos por participar en este torneo y como les decía, se hablaban de 50 millones de dólares solamente por jugar el torneo, solamente por clasificarse. Después, con el tiempo, los medios fueron reportando que eran 30, es decir, la cifra fue empezando a moderarse y finalmente les puedo adelantar, para la CONCACAF serán menos de 10 millones de dólares, 9.55 millones de dólares para los equipos de la CONCACAF y que ya casi lo vamos a desglosar y ver también cuánto pueden llegar a ganar eventualmente porque habrá variables como por ejemplo ganar un partido, empatar, avanzar a la siguiente ronda, pero por participar serán 10 millones de dólares, un poco menos de esos 10 millones de dólares. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué salió esa cifra tan alta? ¿De dónde salió? ¿Por qué la estaban reportando? Bueno, la historia es la siguiente. Desde que comenzó este mundial, la idea de la FIFA era que se iba a vender como una de las mejores competiciones en la historia del máximo ente organizador del fútbol. Es decir, que no iban a tener ningún problema, que todo el mundo iba a estar interesado, que todos los equipos iban a querer participar, pero desde entonces la FIFA empezó a sentir un poco de apatía de parte de los clubes, sobre todo de UEFA, que son evidentemente los más importantes en cuanto a la venta de los derechos de televisión, en cuanto al hecho del interés que le puede dar todo el planeta, porque si no está UEFA, muy posiblemente un 60%, 70, 80% de la audiencia no vaya a prestarle atención. Entonces la UEFA empezó a endulzar un poco cómo iba a ser el Mundial de Clubes para poder convencer desde antes a estos equipos de Europa. Por eso es que se habló de esa cifra de 50 millones de dólares por participar. El propio Gianni Infantino había dicho en algunas ocasiones cifras exageradamente elevadas que al final no es que se alejaran tanto de esa, pero había que entender que no era lo mismo hablar de UEFA que hablar de CONCACAF o hablar de Oceanía o de hablar de África o de Asia. Conmebol pues estaba ahí un poco en el medio, pero pues para algunos equipos sí llegó a acercarse la cifra que el propio presidente de la FIFA había anunciado hace algunos años, pero la realidad es que cuando él hablaba de esas cifras, no solamente la estaba tirando un poco para arriba, sino que también estaba hablando de UEFA y no del resto del mundo, porque no le iban a dar la misma cantidad de dinero al Real Madrid que a Monterrey, a Pachuca o a Seattle Sounders. Así que pues ahí es donde empezó esta historia. Sin embargo, con el tiempo también la FIFA se empezó a dar cuenta de que ni UEFA estaba interesado, a pesar de las promesas que tenía el presidente de la FIFA, y que tampoco la gente le estaba dando un interés tan grande a este mundial y más bien había mucha apatía ya de todo el mundo. Evidentemente en CONCACAF había mucha expectación, tal vez en Asia, en África, en Oceanía, pero incluso en Conmebol, bueno, Conmebol también, la verdad, fue más desde UEFA que la afición, los equipos, el periodismo, los medios de comunicación veían esto, como siempre lo han dicho, un mundialito de clubes, con un poco de desprecio que se puede llegar a entender viendo el ecosistema, digamos, de fútbol de UEFA. Esto lo que hace es agregarles partidos en el calendario en una competición en la que pues lo más probable es que a partir de cuartos de final solo haya equipos europeos y se convierta en una segunda Champions League que ya de todas formas ellos la juegan todos los años. Entonces FIFA empezó desesperadamente a ver cómo podía ganar más para que entonces la forma de endulzarle y venderle la idea a los europeos fuera a través del dinero y no solamente de pues vender que sean campeones del mundo. Yo creo que eso como que nunca caló en las aficiones y en todo el fútbol en general, todo el ecosistema del fútbol europeo. A partir de ahí fue que empezó el intento de venta de los derechos de televisión del Mundial de Clubes y aquí fue donde FIFA se dio cuenta de que estaba en un problema porque todas las promesas que había tirado no estaban apareciendo, nadie quería comprar los derechos de televisión, las sumas que les estaban presentando eran muchísimo más bajas de las expectativas y ahí fue donde entró uno de los salvadores de FIFA.
disfrazado de DAZN. DAZN es una plataforma que al menos aquí en América Latina no es tan conocida porque pues ya en Europa ha estado tomando algunas ligas como la Ligue 1, algunos de los fútbol dependiendo de las locaciones geográficas pues transmite Premier League, transmite partidos de la Liga Española, pero DAZN aquí no tiene tanta presencia. El tema es que DAZN aprovechó esta oportunidad para ellos comprar los derechos de televisión por $1.000 millones y dar, ese fue el anuncio que se dio hace unos meses, dar completamente gratuito en todo el mundo el Mundial de Clubes. Así es, ustedes donde sea que estén van a poder ver los 63 partidos de esta Copa Mundial de Clubes 2025 de forma gratuita. Van a tener que descargar DAZN, van a tener que registrarse, eso es parte de lo que pues ustedes dan a cambio de la parte gratuita, que es registrarse, darle sus datos, ingresar a la base de datos de DAZN y que posteriormente pues eso pueda ser utilizado con otras cosas y también ver si pueden captar un poco de suscripciones a través de esto para posteriormente pues vender derechos de otras cosas. Ahí hay un poco de negocio que es un poco trampa. DAZN es una empresa que desde su inicio no ha podido reportar ganancias, solamente han sido pérdidas. Desde que empezó a estar en la palestra pública, pues solamente ha hecho gastos para seguir creciendo en su base de datos y empezar a vender después porcentajes de su empresa para ahí poder recuperar la inversión. Y es que esos $1.000 millones no provienen de DAZN propiamente, provienen de Arabia Saudita. Ya conocemos la implicación del fútbol mundial con mucho del dinero que proviene del Medio Oriente, pues en este caso Arabia Saudita tenía un interés ya previo para adquirir un porcentaje, concretamente un 20% de DAZN, y entonces dio los $1.000 millones que DAZN a su vez se los dio a la FIFA para comprar los derechos de todo el Mundial de Clubes en todo el mundo, y así la FIFA podía salvarse porque iba a tener ya por derechos de televisión $1.000 millones y entonces también podía cumplir con una promesa que era hacer accesible este mundial al darlo de forma gratuita. Pero quien está detrás de todo esto es Arabia Saudita, que pues está ahí perdiendo digamos dinero. Al final es una inversión porque quieren que con DAZN crezca y que ahí pues ellos recuperen esa inversión y más bien tengan ganancias. Pero entonces de ahí provinieron $1.000 millones. La FIFA prevé, según el informe que dieron hace unos días, que tenga un ingreso de $2.000 millones en total con este Mundial de Clubes. 1.000 de los derechos de televisión, el resto en publicidad, tienen algunas otras cosas que van a ingresar y aclaran que todo lo que se va a necesitar para el Mundial se va a financiar con esos $2.000 millones. Es decir, de las reservas que tiene FIFA, que se utilizan para hacer crecer el fútbol de todo el planeta, no se va a tocar nada. El Mundial se va a financiar por sí solo, dejando unos gastos de esto para todo lo que se necesita, y de ahí también saldrán los premios para los equipos, premios que se van a dividir en dos secciones distintas. Se van a dividir en la participación, es decir, lo que se le va a dar a los 32 equipos solamente por estar presentes, y lo que se le va a dar a los equipos por su rendimiento, por lo que hagan, por los partidos que ganen, por las rondas hasta las que lleguen, así que ahí hay una diferenciación. Vamos a ver los premios, posiblemente ya ustedes habrán visto porque esto es una noticia de hace 2 o 3 días. Aquí pueden ver, esta es la distribución de los premios. Si les quiero contar cómo es esa distribución, bueno, les decía, $2.000 millones, de los cuales 1.000 van para los participantes, que esos 1.000 serán por rendimiento y por participación. $250 millones se le van a dar a clubes de todo el mundo para intentar no equiparar, porque habrá una diferencia enorme entre lo que termine ganando Monterrey y lo que puedan llegar a repartir con otros equipos de la CONCACAF, por ejemplo. Pero $250 millones de esos 2.000 se van a distribuir en un fondo solidario para clubes en todo el mundo, para intentar también equiparar el hecho de que estos 32 pues tendrán ventajas competitivas durante los 4 años posteriores a la Copa del Mundo por su participación justamente. Así que 1.000 para los participantes, 250 millones para los clubes de todo el mundo y el resto son los gastos. FIFA no va a ganar absolutamente nada. Todos los $2.000 millones se reinvierten, ya sean en premios, en repartirlo o en gastos de la propia Copa del Mundo. Y lo del Fondo Solidario, por cierto, es la primera vez que se hace. Nunca se había repartido de esta forma ningún dinero, digamos, solidario para equipos que no participaban de una competición. Esta es la primera vez que se va a generar. Así que, pues así es la distribución de esto. Vamos ahora ya con una mirada específica de cómo se distribuyen los $1.000 millones de los participantes. Eso también lo habrán visto posiblemente en los últimos días.
pero son 475 millones que serán por rendimiento, es decir, por los partidos que se ganen en fase de grupos, por avanzar a octavos, a cuartos, a semifinales, para el subcampeón y para el equipo campeón. Así que pues esos son 475 para eso. Y los restantes 525 millones de dólares serán propiamente por entrar. Esos son los 525 que ya están definidos para quienes van. Son, como pueden ver ahí, la distribución por confederación. Y por confederación hay una cifra distinta. La base es de 9,5 o 55 millones de dólares para todos los equipos, menos para el de Oceanía, que solamente recibirá 3,58 millones de dólares. Es decir, el Oakland City, eso es lo que va a recibir, poco más de 3 millones de dólares, o bueno, 3 millones y medio de dólares. Para los equipos de CONCACAF, Asia y África serán los 9,55 millones de dólares. Eso significa que ya por estar en la Copa del Mundo, Monterrey, Seattle Sounders y Pachuca tienen en su bolsillo 9,55 millones de dólares. Veremos si el cuarto representante es León. Y León se queda con este dinero o será algún otro equipo. Este no es un video para hablar de esa polémica, simplemente pues evidentemente el cuarto representante también tendrá estos 9,55 millones de dólares. Aquí hay un tema, que es que no se establece si el equipo local va a recibir compensación económica o si se queda por separado. Yo pensaría que sí lo tiene y que por ende pues el Inter Miami también va a recibir 9,5 millones de dólares. Sudamérica, como pueden ver, tiene 15,21 millones de dólares, es decir, los cuatro brasileños, River y Boca, van a recibir poco más de 15 millones, mientras que de UEFA empiezan en 12,8, que muy posiblemente eso sea, porque aquí no se hace el desglose, pero muy posiblemente esos 12,8 sean para el Red Bull Salzburg, y 38,19 millones de dólares, que sí sabemos quién es el equipo que va a ganar eso, que es el Real Madrid. Ya hace pues unas semanas en UEFA sabían la distribución de los premios y el diario Marca había anunciado que el Real Madrid serían 35 millones de euros. Ahí está más o menos eso traducido a dólares. 38,19 millones de dólares va a recibir el Real Madrid, mientras que un equipo como el Atlético de Madrid, que fue el otro que reportó el diario Marca, va a recibir cerca de 20 millones de dólares. Pero ahí oscilan entre, como pueden ver hay un asterisco, entre unos criterios basados en no solamente el tema deportivo, sino también comercial, en la exposición que dan cada uno de estos equipos, porque no es lo mismo la exposición que da un partido en el que esté presente el Real Madrid que uno en el que esté presente el Salzburg. Por eso es que el Salzburg posiblemente sea ese equipo de 12 millones de dólares y el Real Madrid va a recibir más de 38 millones de dólares. Al final, pues no se explica precisamente cómo son esos criterios que les dicen de trascendencia y visibilidad, pero pues más o menos se entiende que equipos como el Bayern, como el Real Madrid, como el Chelsea, al final venden más que otros de la propia UEFA y del resto del mundo, que por eso es que en CONCACAF se reciben apenas poco menos de 10 y que en Europa empiezan en 12 y pueden llegar hasta más de 38. Pero insisto, esto solamente por participar. Esto es lo que ya todos estos equipos tienen en la bolsa, pero pueden llegar a ganar más los equipos con lo que está arriba en esta imagen. Y esto es el tema del rendimiento deportivo, los 475 millones de dólares que se van a repartir por lo que suceda en la cancha. En la fase de grupos, por ganar un partido, se le suman 2 millones de dólares. Es decir, un equipo podría llegar a sumar hasta 6 millones de dólares más en la fase de grupos. Esto sí ya es igualitario. Los 2 millones irían tanto para el Real Madrid como para el Oakland City. Aquí no se distingue de confederación, sino que si el Oakland gana un partido, pues gana 2 millones de dólares. Si el Real Madrid gana un partido, se le dan 2 millones de dólares. Pero como decía, pues los 3 partidos de la fase de grupos pueden llegar a sumar hasta 6 y por empate es 1 millón de dólares. Es decir, un equipo de CONCACAF que llegue y saque solamente un empate, pues aún así se va a traer 1 millón de dólares más. Serían un total de pues prácticamente 11 millones de dólares solamente por entrar al mundial y conseguir un empate. Así que pues es también para tomarlo en cuenta una vez que se dé la fase de grupos, porque todo esto va a sumar al premio que se traigan los equipos de esta Copa del Mundo. ¿Qué pasa si avanzan a octavos de final? Suman 7,5 millones de dólares. Y aquí, insisto, ya esto no distingue de confederación. Cualquier equipo que avance a octavos de final suma 7,5 millones de dólares. Si avanza a cuartos, suma 13,125 millones de dólares más. Esto se va acumulando, es decir, no es que si llega a octavos son 7 y si llega a cuartos en lugar de 7 son 13. No.
son 7 por meterse, 7.5 por meterse a octavos y luego otros 13.125 por meterse a cuartos de final. Por meterse a semifinales se suman otros 21 millones de dólares. El subcampeón se lleva 30 millones de dólares y el campeón 40 millones de dólares. Son premios, la verdad, que estratosféricos los que pueden llegar a sumarse, ya no solamente por participación, porque es que las sumas de 10 millones de dólares son bastante altas para la CONCACAF, tal vez para los equipos de la Liga MX y de la MLS un poco menos, aunque siguen siendo grandes, pero pues ya después meterse a octavos, meterse a cuartos, son cifras astronómicas que de verdad hay que tomar en cuenta. Y pues aquí hay un tema, por ejemplo, si un equipo de CONCACAF llegara a ganar el Mundial de Clubes, sabemos que es una posibilidad completamente remota y casi imposible, pero si llegara, por ejemplo, Rayados, a ganar el torneo, digamos que gana, tiene los 9.5 por participar, digamos que gana los 3 partidos de su fase de grupos, es decir, ahí suma 6 y que además, pues evidentemente avanzan todas las rondas y es campeón del torneo. ¿Cuánto podría sumar Rayados? Bueno, 100 o más de 127 millones de dólares. Vean las cifras. Esto puede cambiar la historia completa de un equipo que no tiene un presupuesto de este tamaño, o que lo puede llegar a tener, pero no de un solo y no por un periodo de un mes de participación. Es cierto que esto se gana en los 4 años previos al Mundial, pero es que propiamente la ganancia se está dando en un mes. Es una locura, más de 127 millones de dólares para la CONCACAF. Sin embargo, si quien ganara el torneo es un equipo, por ejemplo, como el Real Madrid, podrían ser más de 150 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el Real Madrid, por ganar la UEFA Champions League de la temporada 2023-2024, hizo poco más de 120 millones de dólares. Y en este Mundial de Clubes, si lo gana, más de 150, es decir, más de 30 millones de dólares más por ganar este Mundial de Clubes que la Champions League. Es de verdad una locura, a pesar de todas las dificultades que pasó FIFA para vender los derechos de televisión, por el tema de DAZN, por el tema de Arabia. Lo que sea, al final lo lograron solventar. Es cierto que no son las cifras que les había mencionado al principio, de 50 millones de dólares por participar, pero vean que al final, cuando ya se bajó esa cifra, por ejemplo, que se está reportando a 30, pues el Real Madrid es más o menos lo que va a recibir. Obviamente no era lo mismo lo que recibiera Seattle Sounders que lo que recibiera el Real Madrid, el Bayern Múnich o el propio Atlético de Madrid. Pero ahí están estas cifras y esta es la explicación de por qué fue bajando ese número, de por qué no es el mismo para UEFA que para CONCACAF, y ahí pueden ver la distribución e insisto, lo que pueden llegar a ganar los equipos de nuestra región si pues llegan eventualmente a ganar el torneo. Así que aquí está este video, espero que la explicación haya sido clara. Si tienen dudas, si quieren que pues detalle algo más en la historia del tema de los derechos de televisión o cualquier cosa que quieran que comente con un poco más de detalle, me lo pueden dejar en los comentarios de este video. Y por supuesto, como siempre, les pido el apoyo, que dejen su like, que compartan el video. Son este tipo de videos que a mí me gustan bastante porque aclaran dudas y tratan de combatir un poco la desinformación que hay en línea, porque saben que estos temas pues no se manejan con el mejor tratamiento, digamos, de la información. Entonces me gusta hacer estos videos para aclarar y que la gente pueda llegar aquí a conocer cuál es la verdad detrás de todos estos rumores y de todo esto que pues desgraciadamente por tratar de generar tráfico muchas veces se vende y la gente pues queda completamente desinformada. Así que pues si pueden compartir el video, genial. Si están llegando aquí por primera vez, si no me conocen, consideren suscribirse al canal, que aquí seguimos de cerca todo el fútbol de la CONCACAF, todo lo que involucra a los equipos de nuestra región. Y pues con esto yo creo que cerramos un poco el capítulo Mundial de Clubes con toda la polémica del León, del TAS, de Alajuelense, de todo lo que está pasando, que por supuesto una vez que haya actualizaciones regresaremos, pero me centré un poco ya después de la fecha FIFA en hablar del Mundial de Clubes. Ya podemos ir cerrando un poco porque la próxima semana se viene clasificatoria femenina sub-17, el regreso de la CONCA Champions 2025 y muchísimo más fútbol mientras nos acercamos a mitad de año con eliminatorias, Copa Oro y el propio Mundial de Clubes. Así que tendremos muchísimo de lo que hablar aquí en el canal y nos vemos en un próximo video.